Bien, el día de hoy tenemos esta clase de repaso donde vamos a ver diferentes preguntas. Empezamos. Pregunta 1. Claudia vivió en Europa desde la infancia hasta la adolescencia, pues su padre era diplomático. Cuando finalmente su familia se estableció en el Perú, ella inició sus estudios universitarios. Se percató que sus compañeras desaprobaban su comportamiento en las fiestas, considerando lo propio de varones. Lo que las amigas de Claudia desaprueban se relaciona con el concepto de conflicto sexual, sexo, género, sexualidad, orientación sexual. ¿Cuál sería la respuesta? Sería género, ¿no? Porque género tiene que ver con los comportamientos. Conflicto sexual es muy amplio, sexo también, sexualidad también, y orientación sexual no tiene nada que ver. Vamos con la 2. Rosa, que ingresó a la universidad después de varios intentos, recomienda a su hermana que deje de repetir mecánicamente lo que le enseñan en el colegio y trate de vincularlo con cosas familiares o que conozca para poder recordarlo más fácilmente y aplicarlo cuando lo necesite. La recomendación de Rosa se basa en la teoría de Brunner, Bandura, Pavlov, Ausubel, Weiterman, conocida como teoría del aprendizaje por descubrimiento observacional, conductual, significativo o gestáltica. ¿Cuál sería la respuesta? En que plantea que hay que relacionar los estudios nuevos con lo ya aprendido es Ausubel, ¿no? Y con esta técnica, pues el aprendizaje se vuelve significativo. De ahí el nombre de la teoría. Brunner acá no hay ningún descubrimiento en el texto, ninguna observación, ninguna imitación, tampoco ningún condicionamiento y no hay tampoco una formulación de la Gestalt. Entonces vamos a la tercera. Clove es un artista marcial que después de su entrenamiento matutino realiza videos de exhibiciones de los campeones de su especialidad para no cometer errores durante un campeonato. En este caso se evidencia la presencia de una necesidad personal denominada estima, logro, seguridad, competencia o afiliación. ¿Cuál sería la respuesta? Sería competencia, ¿no? Porque él busca cada vez ser más competente, ser más capaz
y porque es una necesidad psicológica personal. Es un tema relacionado con necesidades y motivaciones. 4. La autoestima se manifiesta en distintas áreas de nuestra vida. Identifique verdadero o falso en las siguientes afirmaciones. A ver, tenemos primera, la sonrisa de satisfacción que exhibe Landauro cada vez que elogian su buen rendimiento está asociado con el área conductual. El área conductual de la autoestima, ¿no? Bueno. 2. El enojo que siente Linus cada vez que le critican su impuntualidad está relacionado con el área cognitiva. 3. Las ideas pesimistas que tiene Lester con respecto a su rendimiento en el curso de química responden al área afectiva. Entonces la respuesta vendría a ser la E. La primera, una sonrisa es una conducta, ¿no? Está dentro del área conductual de la autoestima. Entonces sería verdadero. El enojo, que sería cognitivo, no. El enojo no es cognitivo, sería afectivo. Por lo tanto, es falso. Y las ideas pesimistas, no, ideas pesimistas corresponderían a lo cognitivo, ¿no? Ideas, creencias son cognitivos. Entonces sería la E, verdadero, falso, falso. 5. La teoría del aprendizaje por descubrimiento. Aprenderemos óptimamente como si como estudiantes sacamos nuestras propias conclusiones a partir de un razonamiento deductivo, inferencial, inductivo, significativo o elaborativo, guiado por el docente en cuanto a los procedimientos a seguir para llegar a formar los recuerdos, insights, conceptos, registros y procesos correspondientes. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta, no? La teoría del descubrimiento busca que el estudiante descubra por sí mismo, ¿no? Guiado por el profesor. ¿A partir de qué? A partir de un razonamiento inductivo, ¿no? Entonces, hasta formar ¿qué cosa? Dos cosas quiere formar el aprendizaje por descubrimiento: conceptos y toma de decisiones. Entonces, la respuesta sería la C. La C. La C. Inductivo y conceptos, ¿no? La 6. Los trastornos de personalidad presentan patrones rígidos y desadaptativos, produciendo malestar en el sujeto y el entorno.
relaciones según corresponda a dichos trastornos con los casos que se corresponden, ¿no? Tenemos el dependiente, el evitativo y el límite. Y los casos son A. Dora es una joven que cada vez que discute con su madre se siente intensamente enojada y se pellizca fuertemente las piernas. B. Cuando Eduardo va a comprarse ropa, pide a su novia que le acompañe para que apruebe lo que elige. Si no es así, no puede comprarse nada. Y C. Mary experimenta alta tensión cuando tiene que conversar con personas nuevas y conocidas. Le preocupa ser rechazada. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la B, ¿no es cierto? Porque dependiente es una persona que quiere que otros hagan por él, ¿no? En este caso, vendría a ser la B, ¿no? El evitativo es que tiene miedo a las personas, tiene ansiedad, le preocupa ser rechazado, ¿no? Entonces sería la C. Y la 3, límite, es de que va de una emoción a otra, ¿no? Entonces sería la B, sería la límite, iría con la A, ¿no es cierto? Bien, vamos al 7. Manuel durante el examen no puede recordar aquello que estudió. Su amigo le dice que a él le pasaba lo mismo, pero le sugirieron estrategias para mejorar su memoria. A ver, tenemos operativa, procedimental, sensorial, semántica y episódica. Sería la de semántica, ¿no? Porque aquello que estudia son conocimientos, o sea, elementos con significado, semas, elementos con significado, o sea, semántica. No es operativa porque es memoria de trabajo, ¿no? Procedimental es aprender procedimientos, sensorial no es, y episódica, recuerdos tampoco es. Entonces sería la D, semántica. La 8. Ariana estuvo revisando algunos anuncios de trabajo relacionados con la carrera que tiene que estudiar, encontrándose que varias empresas solicitaban que a los profesionales en ese rubro sean dinámicos, tolerantes al trabajo bajo presión, proactivos y comunicativos. Sin embargo, ella considera que sus cualidades actuales distan de esas características. Referente a la vocación, es correcto afirmar actualmente su personalidad no es compatible con el perfil profesional, no tiene los valores suficientes como para destacar en esa carrera, sus intereses son opuestos a la demanda laboral, su talento actual no le permitirá adaptarse al plan curricular de la carrera, la demanda laboral es insuficiente para lo que Ariana pretende,
¿Cuál sería? A ver, la respuesta sería la A, ¿no? No es compatible con el perfil profesional, porque acá no está enunciando nada de valores, intereses tampoco, cuestiones curriculares tampoco, y ya hemos dicho de la demanda laboral, ¿no? La 9. Los padres de Cindy no reprochaban a su hija cuando subía corriendo hacia el sillón, hasta que un día tropezó e hizo caer el florero más caro de la casa que estaba cerca del mueble. La ascensión fue drástica que Cindy jamás volvió a correr en la casa ni quería mirar ese florero. Respecto a la dimensión psicosocial que ilustra este caso, se puede referir que ella se encuentra atravesando el conflicto de confianza versus desconfianza, la velocidad versus inferioridad, autonomía versus vergüenza, identidad versus confusión de roles y iniciativa versus culpa. Sería la de iniciativa versus culpa, ¿no? Porque confianza es el niño pequeñito, la velocidad es cuando intenta hacer un trabajo, autonomía también es del niño pequeño, identidad se refiere a los adolescentes, ¿no? La 10. El cerebro presenta 4 globos corticales especializados en procesar información de manera distinta. Identifica la alternativa que relaciona la función del lóbulo cortical con el ejemplo correspondiente. Temporal, parietal y frontal. Calcular el volumen del líquido a vaciar en una taza sin derramar. Identificar el objeto por el sonido que produce al caer en el piso. Realizar la señal de la cruz al pasar por una iglesia. A ver, ¿cuál sería?
A ver, tenemos el temporal tiene que ver con los sonidos. Entonces sería la B, ¿no? La 1 sería la B. Identificar el objeto por el sonido. La 2 parietal tiene que ver con los sentidos, entonces calcular el volumen de líquidos, ¿no? Y la 3 frontal tiene que ver con las cuestiones abstractas, ¿no? Valores, etcétera. Entonces tendría que ver con la C. Entonces sería la A. La A. La 11. La teoría sociohistórica, cogenética, bifactorial, triárquica o emocional considera la inteligencia como un proceso evolutivo de estructuras mentales de simples a complejas en la capacidad de abstracción, donde la educación, maduración, evaluación, experiencia o autorregulación es el factor fundamental que la dinamiza y la potencia. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la B, ¿no? La B, psicogenética y maduración. Porque la teoría psicogenética que plantea Piaget considera que la inteligencia pasa por todo un proceso evolutivo, ¿no? Y cada vez se complejiza, cada vez va llegando hacia el nivel de abstracción. Entonces ahí es clave la maduración, ¿no? La maduración lo dinamiza, lo potencia. No es el caso de la sociohistórica, ¿no? Podría ser una cercana, ¿no? Pero no es la respuesta precisa. Bifactorial, 2 factores, triárquica, 3 factores, emocional, no tienen que ver. 12. Según la teoría de Cattell, la persona que sabe arreglar con facilidad celulares, según Cattell, celulares y televisores malogrados evidencia un tipo de inteligencia fluida, práctica, cristalizada, analítica, sinestésica. En cambio, el sujeto que se orienta rápidamente en una ciudad muestra la inteligencia de tipo cristalizada, creativa, fluida, práctica o visoespacial. Entonces sería la C cristalizada, porque puede realizar estos trabajos de arreglos, etcétera, en base a la experiencia, ¿no? En cambio, la inteligencia fluida, ¿no? Es la que siempre está más propia de los jóvenes, ¿no? Entonces sería la C, cristalizada y fluida. Dice, los principios organizativos de la percepción o leyes de la percepción fueron aportes formulados por la Gestalt. Relaciona estas leyes con los casos presentados que mejor ejemplifiquen, ¿no? Entonces, sería totalidad perceptiva, figura, fondo y semejanza. Y tenemos la A, el cambio de color jade de la camiseta del árbitro ha generado que los jugadores la confundan con uno más de su equipo. Y B, las nubes de guara son bien tupidas, al desplazarse parecieran que adquieren formas animales. Y la C, al entrar al cine lo primero que vemos es la pantalla. Sin embargo, si alguien se para frente a nosotros, la pantalla pasará a un segundo plano.
Y a la 3 entonces que estábamos viendo, totalidades perceptivas se ve en conjunto, ¿no? Y esto tiene que ver con las nubes de Huaraz que son entupidas, ¿no? Parecieron forma de animales. Ya, figura a fondo, algo destaca y se convierte en figura, y el resto pasa a constituirse en fondo, ¿no? Entonces esto, la 2 y la 1, ya dijimos, la 1, totalidades perspectivas, iría con la B. La 2 iría con la C. Y la 3, semejanza, iría con la A, ¿no? Bien. Dice, el psicoanálisis es una teoría explicativa de la personalidad. A continuación, identifica el valor de verdadero o falso en los siguientes planteamientos. El nivel preconsciente contiene los pensamientos que no están accesibles en ese momento. 2, el ello en la instancia. El ello en la instancia operativa que dinamiza la personalidad y se guía por el principio de realidad. 3, los mecanismos de defensa son inconscientes y se manifiestan para tener la angustia. Entonces el 14, nivel consciente, contiene los pensamientos que están accesibles, eso es verdadero. Que el ello es una instancia que sigue el principio de realidad, no, sigue el principio de placer. Falso, entonces. Y que los mecanismos de defensa son inconscientes, verdadero. Entonces sería la B. La B. Vamos a, por si acaso, de nuevo a presentar. Ya. Tenemos, dice, Hermelinda, después de 10 años de haber estado recluida en un penal por robo como agravante, se dedica actualmente a la confección de ropa en un barrio diferente a donde inicialmente vivía. Como producto de su trabajo, ha conseguido mantenerse económicamente ella y sus 3 hijos. Podemos afirmar, en este caso se produjo un proceso de socialización primaria, no es socialización primaria porque es de los primeros años, ¿no? Socialización cultural, tampoco. Corrección socializadora, no es pertinente. Socialización secundaria, tampoco, es lo que se complementa a la primaria. Es socialización terciaria, o sea, la D. 16. Las emociones son un conjunto de respuestas que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Relaciones componentes con las situaciones que lo ejemplifican. Subjetivo, conductual y fisiológico. Los componentes de las emociones. A, falta de aliento y respiración agitada. B, convicción de que hará el ridículo. C, atracones frecuentes de comida. Entonces, subjetivo vendría a ser convicción de que hará el ridículo, ¿no? Es algo que es propio del individuo, sus creencias, sus pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, 1 va con la B. La 2, conductual, va con la C. Atracones de comida viene a ser conductas, ¿no? Y la 3, fisiológico, vendría a ser la A, falta de aliento y respiración agitada. O sea, la respuesta es la A. Vamos a la 17. En una conferencia, un psicólogo manifiesta, no estamos determinados por fuerzas ocultas. El ser humano tiene la capacidad de elegir los caminos que desea recorrer en su vida y asumir la responsabilidad de su actuar. Relacionando ello con los enfoques psicológicos, identifica los enunciados correctos.
¿no? El psicólogo critica la perspectiva del enfoque psicodinámico. ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿no? Sí lo critica. 2. Se evidencia que el psicólogo defiende una postura conductista. No hay términos conductistas, no hay formulaciones conductistas. Es falso, ¿no? No es correcto. Entonces, hasta ahora la 1 nada más. Y la 3, la expresión del psicólogo denota una perspectiva humanista. Sí, porque utiliza, por ejemplo, que hay que elegir los caminos, o sea, la libertad de elección. Utiliza también el concepto de responsabilidad, que son propios del humanismo. Y vamos a la 18. Cuando la abuelita llega de visita a la casa de su hijo, su nieta Anaís, al verla, la señala y le dice Lita. Asimismo, su otra nieta Rose expresa: mamá, Lita, llegar a casa. En relación a lo anterior, podemos afirmar que las nietas se encuentran en estadios de lenguaje denominados habla telegráfica, holofrásico, explosión de lenguaje, holofrásico, prelingüístico. Y lenguaje egocéntrico, habla telegráfica, lenguaje egocéntrico, explosión de lenguaje, habla telegráfica. A ver, si es estadios de lenguaje, hay una etapa prelingüística, pero en la etapa lingüística, ¿no? Y los dos están señalando etapas lingüísticas. Entonces la E sale. El hablar así, señalar y decir una palabra, ese es propio de lo holofrásico. Propio de lo holofrásico. Señalar y decir una palabra, que lo dice todo, ¿no? Holofrásico. Y la otra nieta que dice mamá, Anita, llegar a casa, esa ha eliminado los conectores en el lenguaje, en el hablar. Entonces es habla telegráfica. Entonces sería la B, holofrásico, y habla telegráfica. Bien. Pueden copiar las otras respuestas de la separata. Solamente se ha presentado algunos como ejemplo porque, bueno, la hora no alcanza, ¿no? Para presentar todo. Pero vamos a aprovechar para presentar algunos más, ¿ya? Bien. Listo. Tenemos la 19, que es sobre la teoría triangular del amor de Stenberg, ¿no? Relaciona sus componentes con las expresiones que lo ilustran. Entonces tenemos intimidad, pasión y compromiso, ¿no? Entonces acá sería la B, porque la intimidad se relaciona con la comunicación, con conocimiento de las otras personas, ¿no? La pasión con el contacto, con la atracción física, y el compromiso con el tratar de mantener la relación, ¿no? Entonces, sería la B. Tenemos la 20. Carlos y Gabriela se hicieron amigos en un retiro organizado por la parroquia en la que se bautizaron. Después de separarse en tiempo, han vuelto a contactar. Aún nuevamente están saliendo juntos con la misma confianza como si se hubieran separado nunca. De acuerdo con la teoría de Stenberg, los amigos evidencian en su comportamiento el componente denominado. ¿Cuál? ¿Cuál es el componente de los amigos?
intimidad, ¿no? Intimidad. Componente intimidad. Sería la D entonces. 21. La adolescencia representa una etapa crítica para tomar decisiones relacionadas con la carrera profesional. De igual forma, las situaciones relacionadas con la aparición tardía de características sexuales pueden generar características sexuales primarias, secundarias, primarias, secundarias, primarias, ¿no? Pueden generar en el adolescente un sentimiento de inseguridad que lo podemos asociar a una crisis que Erickson denominó egocentrismo racional, identidad versus confusión de roles, audiencia imaginaria, intimidad versus aislamiento, confianza versus desconfianza. En la adolescencia se da el conflicto identidad versus confusión de roles, ¿no? A ver, pero tenemos, ¿qué es la B? La adolescencia da la madurez sexual y reproductiva, se dan cambios en las características sexuales primarias y secundarias. Y se da la crisis identidad versus confusión de papeles, ¿no? Ya 22. Manuel es un policía conocido por aplicar las reglas de manera inflexible sin importarle las razones que expliquen la transgresión. En cambio, Luis evalúa las circunstancias en las que pudieron cometerse las faltas y decide en función de sus principios éticos, llegando incluso a no aplicar castigo alguno. De acuerdo con la teoría de Colbert, Manuel tendría un desarrollo moral, mientras Luis tendría, ¿cuál? Si evalúa y actúa en función de ello, es, pues, convencional, ¿no? Convencional. Y cuando vas más allá de las reglas, más allá, te guías por principios éticos, ya es postconvencional. Sería la A entonces. La 23. Rosario suele sonrojarse, ¿no? Si algo se le cae y provocan un ruido con su carpeta, ella cree que sus compañeros se dan cuenta de lo que hizo, luego la están viendo. Esto se relaciona con moral convencional. No, no tiene nada que ver. Pensamiento dialéctico tampoco. Moral preconvencional tampoco. Fabulación personal y audiencia imaginaria podría ser, pero es audiencia imaginaria porque cree que es una audiencia que está pendiente de ella y que la está observando, ¿no? 24. Orestes trabaja medio tiempo con su padre durante el verano para que éste lo apoye a continuar la carrera de educación. La decisión de Orestes ilustra un tipo de motivación denominada, en este caso es extrínseca, porque es un medio para conseguir algo externo, ¿no? Antígona es una diseñadora de muebles que decide dedicarse al diseño de lámparas ornamentales después de reiteradas congratulaciones que recibió sus primeros diseños.
De acuerdo con la jerarquía de necesidades de Maslow, este caso ilustra la necesidad sería de estima, ¿no? Cuando se busca un reconocimiento. Muy bien, jóvenes, ya nos ganó el tiempo. Hasta ahí, entonces, llegamos. Les deseo mucha suerte y que estén, pues, tranquilos durante el examen, ¿no? Aplicando todo lo que han aprendido también para tener buen resultado y que puedan cumplir su objetivo de ingresar a San Marcos. Nos vemos, muy buena suerte. Su profesor Víctor Montero López los espera en la Ciudad Universitaria de San Marcos. Hasta pronto.